buenos días para todos. Les damos la más cordial bienvenida al segundo Congreso de Hidrógeno y Eficiencia Energética de la ANDI, evento en el que nos reunimos para abordar de manera profunda las oportunidades, los avances y los retos del hidrógeno. Esto como herramienta para aportar a la descarbonización y la competitividad de Colombia frente al mundo. De antemano, por supuesto, agradecemos a nuestros patrocinadores por su apoyo y a todos ustedes por estar aquí hoy. A su vez, esperamos que se unan a la conversación digital usando el hashtag numeral hidrógeno Andi Naturgas y que nos sigan también a través de nuestras plataformas digitales. Estamos en X como Andi_Colombia y en Instagram como @AndiColombiaOficial. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida al vicepresidente de Minería, Hidrocarburos y Energía de la ANDI, al doctor Jaime Concha. Adelante, vicepresidente. Buenos días. Muchas gracias a ustedes por la asistencia. Lo primero que quisiera es agradecerle a los representantes del Ministerio de Minas y Energía, del Departamento Nacional de Planeación, congresistas y representantes también de embajadas, algunos gobernadores, en el caso de La Guajira, y representantes de otras gobernaciones que nos van a acompañar en este par de días. Va a estar también con nosotros la NH, el presidente de la NH, la subdirectora de la UME, algunos comisionados de la CREG y por supuesto a los afiliados a la ANDI y a las cámaras que son las organizadoras de este evento, que son las cámaras de grandes consumidores de energía y gas. Diego, su presidente, también que nos acompaña aquí, muchas gracias por estar aquí con nosotros, y a Daniel, su director. Y a la Cámara de Hidrógeno de Andi Naturgas, que ustedes también ven que es un tema de innovación de una cámara, digamos, entre dos gremios. Aquí está también Germán, que se va a dirigir a ustedes en la apertura, y por supuesto a Karen, su directora. Este evento coincide con mi aniversario en la Andi, 30 años. Entonces, pues les voy a contar algunas intríngulis también ahí de la historia, porque yo creo que es importante pues que la gente que no está en la ANDI también sepa un poco cómo funciona la ANDI. La ANDI, usted sabe que además, digamos, de la agenda transversal, tiene unas agendas regionales y unas agendas sectoriales. Esas agendas sectoriales se hacen a través de estas cámaras. La Cámara de Grandes Consumidores de Energía y Gas representa hoy cerca del 70% del consumo industrial de gas del país y más o menos el 40-45% del consumo de energía del país. Es una cámara que tiene ya 22 años y que ya en el pasado hacía eventos de eficiencia energética. En el caso de la Cámara de Hidrógeno, es una cámara muy nueva y para mi sorpresa, en un tema tan nuevo ha sido, y llevo 30 años en la ANDI, conozco cómo crecen las cámaras, cómo empiezan, la cámara que más rápidamente ha crecido. Es una cámara que lleva 2 años, que inició previamente en el 2020 como un comité de trabajo que se hacía en la vicepresidencia y que decide convertirse en gremio sectorial hace 2 años, con 20 empresas, lanzamiento que se hizo en este mismo salón y que hoy ya tiene 50 empresas. Y para uno es curioso que un tema como tan nuevo, digamos, crezca y llame la atención tan rápidamente. Entonces, pues es importante un poquito también conocer esa historia. Y sobre el tema, hidrógeno y eficiencia energética para la ANDI, estos dos temas son muy importantes. Cuando uno habla de transición energética, tal vez yo digo aquí es donde uno ve las grandes oportunidades del país. Los mangos bajitos en los temas de eficiencia. ¿Sí? Se dice un poco
que más o menos el 25% de la descarbonización mundial podría lograrse vía temas de eficiencia energética. Entonces es un tema, por supuesto, central en la agenda de la ANDI. Y en el hidrógeno, si bien no son mangos bajitos de corto plazo, porque todavía económicamente tenemos unos retos allí, digamos, de costos y de generación de infraestructura y bueno, que será lo que vamos a charlar estos 2 días, pues la verdad es que cuando uno habla de la transición energética, el hidrógeno sí puede ser ese tema que pone a Colombia como jugador mundial, ¿sí? Porque no solo hablaríamos del tema de descarbonización, sino que el hidrógeno puede ser precisamente ese tema que reemplace y que genere las divisas que el país necesita vía la exportación, que genere esos nuevos empleos que tiene que llevar esos empleos verdes de la transición y que facilite también, digamos, el encadenamiento con otros sectores que también tienen apuestas verdes, como el caso de fertilizantes, siderurgia, etcétera. Eso es un proceso, digamos, más a mediano y largo plazo, pero en el hidrógeno vemos, digamos, ese tema. También un poco para la historia, yo llevo 10 años en esta vicepresidencia y el primer trabajo que tuvimos que hacer hace 10 años fue el primer congreso de energías renovables. Empezamos a hacerlo en Barranquilla, alcanzamos a hacer 4 congresos o 5 congresos y un poco lo que uno esperaría de hidrógeno y creo que por la agenda que tiene la Cámara es que empiece uno a ver que las cosas pasan. Cuando empezamos ese primer congreso, que fue también octubre de 2015, de energías, pues nadie se imaginaba ver hoy los parques solares que tenemos, ni que estuviéramos pensando en eólicos, o sea, todo eso era papel y 10 años después se está viendo una realidad. Entonces un poco también transmitirles que estas cosas que parecen a veces lejanas empiezan a caminar, empiezan a tomar ritmo y que van a ser una realidad y como digo yo, tener la oportunidad. Algunas aclaraciones, porque uno tiene que hablar de transición energética y ustedes han oído, digamos, a la ANDI y otros gremios un poco críticos. No críticos de la transición. Para la ANDI, los compromisos de reducción de emisiones son fundamentales y la transición, como lo estoy diciendo, es fundamental. Y no es que uno cuando diga va demasiado rápido, no es que la transición esté yendo rápido ni que la ANDI no quiera que vaya rápido. Es más, para hacer posible el hidrógeno necesitamos que la transición y las energías renovables entren lo más rápido posible al mercado. Lo que nosotros decimos es, ojo es en cómo acompasamos, porque la transición al final, la definición es que yo reemplazo energías fósiles por energías renovables. Pero si yo no construyo y no tengo las energías renovables, pues no puedo renunciar, digamos, a las energías fósiles. Y es un poco la crítica que tenemos, digamos, a lo que vemos como hoja de ruta y a las decisiones que está tomando el gobierno. No es la velocidad, es el acompasamiento. Y yo he hecho un poco el chiste que echaba uno cuando joven del cuento de Tarzán, que Tarzán va cogiendo bejuco y bejuco, pero cuando suelta este bejuco, pues cuando tiene el otro bejuco agarrado, porque si no, por supuesto, se cae. Y eso le podría pasar al país, ¿sí? Si no hemos sembrado todavía los árboles de la transición, si no tengo el otro bejuco para cogerme, si yo suelto este, pues tengo el riesgo de caerme. Y la caída es dura, porque lamentablemente, nos guste o no nos guste, sí tenemos unas dependencias en seguridad energética, en recursos fiscales y en generación de divisas de los combustibles fósiles. Entonces, a veces que uno, digamos, hace la crítica, no es que uno quiera retrasar la transición, uno quisiera más bien que fuera mucho más rápido, mucho más veloz, pero sí acompasada y no desechar lo que tenemos aquí hasta que no tengamos el otro bejuco de donde agarrarnos. Algunas cifritas para que ustedes entiendan. Si hablamos de recursos fiscales, los recursos fiscales que produce carbón y petróleo, reemplazarlos
Si hablamos del sector agropecuario, tendría que multiplicar el sector agropecuario por 27 veces. O el sector turismo, que es el que dice que nos lo va a reemplazar, por 45 veces. O el mismo sector manufacturero por 5 veces. Y uno, por lo menos en el corto y mediano plazo, no ve que eso pueda pasar. Y si hablamos de la generación de divisas, pues estaríamos hablando en el caso del sector agropecuario de multiplicar las exportaciones por 5.3 veces, del turismo por 5.7 veces y duplicar casi las exportaciones del sector de manufactura. Si bien no son las cifras tan fuertes como el sector fiscal, también hacer eso no es sencillo. Entonces, un poco para entender el mensaje, no somos negacionistas, estamos a favor de la transición, quisiéramos que pase a la velocidad más rápida posible, pero que sea acompasado. Y entonces ahí viene el tema y es que la transición va muy lento realmente, ¿sí? Los proyectos están entrando muy lento al mercado. No puede uno estar en el sector bioenergético sin hablar de algunos problemas que se están sintiendo y que no son una narrativa, son una realidad. Yo en la ANDI tengo una mesa que llamamos la Mesa de Energía y Gas, en donde es el único escenario donde se reúne toda la cadena. Allí están los productores, los comercializadores, los transportadores, los consumidores. Es una mesa muy dinámica, donde ustedes entenderán que las discusiones son fuertes por los intereses de los eslabones, pero son unas discusiones donde en el 90% se llegan a acuerdos de cadena. Y en el 10% donde no hay acuerdo, esos desacuerdos son transparentes y sobre la mesa, y eso también es un valor agregado. Esa es una mesa que hasta diciembre del año pasado las empresas se peleaban por poner el tema en la mesa para ser discutido. Este año ha sido particular, este año nadie quiere poner temas. La única preocupación es el abastecimiento, tanto en energía como en gas. Y eso es un poco un síntoma de cómo sienten las empresas que tienen una problemática que se está volviendo estructural y coyuntural y que es un poco lo que les preocupa. Y eso, por supuesto, distrae estas discusiones que son más técnicas, que tiene que avanzar el tema, pero no puedo dejar de mencionar efectivamente que hay preocupación en la cadena de energía, sencillamente porque se acabó el margen, ya no hay margen. ¿Sí? En este mismo escenario que hicimos Colombia Genera en marzo, el viceministro de Energía habló de que se iban a hacer unas subastas precisamente para ampliar ese margen y no tener problemas en el 2027. Bueno, ya es octubre y todavía no se tiene señal de esas subastas y no hay margen. Pasa algo y vamos a tener problemas. ¿Sí? Y en el caso del abastecimiento del gas, pues es claro que vamos a tener 4 o 5 años de dificultades de abastecimiento y con problemas, digamos, de que vamos a depender en un porcentaje importante de importaciones y con muchas incertidumbres sobre las importaciones. Si estamos hablando de Venezuela, pues ustedes entenderán las incertidumbres. Si estamos hablando de planta de regasificación, bueno, ¿eso dónde va a ser? ¿Cuánto va a costar? ¿Cómo se transporta? ¿Cómo se conecta? Entonces, efectivamente, hay muchas incertidumbres y eso tiene que ver también con el tema con el hidrógeno y la eficiencia, porque las empresas que están haciendo eficiencia están diciendo, bueno, ¿y cómo vamos a hacer los nuevos proyectos? ¿Tenemos gas? ¿No tenemos gas? ¿Vamos a conseguir gas? ¿Sí? O empresas de sectores cuyo costo de gas y energía pesa mucho dentro de sus costos de producción, que además tienen o competencia internacional o que tienen plantas en otros países donde tienen un mejor acceso a precios más competitivos, pues empiezan a preguntarse si sus plantas y sus líneas de producción van a poder competir entre ellas mismas con su misma planta de otros países. Y entonces se nos genera un círculo vicioso porque para tener el gas dentro de 5 o 6 años necesitamos contratos a largo plazo
y si los precios no nos dan, podemos destruir demanda. Entonces, sencillamente quería llamar la atención de que esos temas están allí, no es una narrativa, es lo que está sucediendo, lo sentimos en nuestras mesas de trabajo. Ayer tuvimos junta de la Cámara de Grandes Consumidores de Energía y Gas y el tema fue abastecimiento, esa es la preocupación. Y bueno, ahí tenemos unos retos inmensos. Yo sencillamente, pues quiero invitarlos a estos 2 días de charla. Yo sé que es un tema, digamos, de nicho, que el reto es que ojalá todo el país esté hablando, porque como digo, aquí están las oportunidades, hacer que se hable más allá del sector. Tenemos que crear un mercado de hidrógeno, tenemos que meternos en los temas de eficiencia energética, tenemos que hablar de digitalización, tenemos que conseguir recursos. Vemos que el hidrógeno empieza a funcionar en países donde o hay subsidios o hay mucha financiación, y esas son, digamos, apuestas que tienen que ser más agresivas que lo que está pasando en el país, que tienen que ser mensajes más rápidos, más audaces. Y entonces eso es un poco, digamos, a lo que los invitamos en este par de días. Disculpar a Bruce que no pudo estar hoy en la apertura, pero mañana nos va a acompañar. Él les va a hacer una presentación. El reto mío era aquí no chiviarlo, entonces por eso estoy hablando de otras cosas. Mañana ustedes van a conocer mejor la presentación. Luz Estela también coincidió con la Cumbre Mundial de Gas en Egipto. De hecho, por eso vamos a cambiar la fecha desde la próxima realización de este evento, porque nos está coincidiendo con la Cumbre Mundial de Gas y, por supuesto, Luz Estela de Naturgas quiere estar presente también en los eventos. Entonces, sencillamente invitarlos a un par de días de discusión. Esperamos que tengamos las mejores conclusiones. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Y yo, pues, entonces, más bien le doy la palabra al presidente de la Cámara de Hidrógeno de Andy Naturgas, que es Germán. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Concha. Invitamos al escenario entonces a Herman Galán.